El arte de conocer a Dios para tener una relación viva con Él. Un bendecido día para cada uno de ustedes. Seguimos estudiando esta lección que se llama El papel de la Biblia. Y para este día vamos a estudiar la autoridad de las Escrituras. Y es que la autoridad y la función de la Biblia están claramente afirmadas en sus páginas, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Al estudiar la Biblia, no debemos pretender que ella sirva a nuestros propósitos o concuerde con nuestros puntos de vista, porque pueden ser diferentes de los propósitos y los puntos de vista de Dios. Tampoco debemos usar el método de que tiene que ver en cerrar los ojos y elegir un texto cualquiera, un texto al azar, ya que Dios no se comunica de esa manera con nosotros por medio de su palabra. Dios no es una marioneta, más bien dicho un títere que se maneja con hilos, una marioneta que está dispuesta a hacer de nuestros caprichos y voluntad. Sus caminos y pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, así como lo dice Isaías 55:9. Por eso es que nunca debemos tratar de controlar las palabras que Él nos dice. Tampoco debemos escoger las partes de la Biblia que nos parezcan más cómodas. Por lo contrario, debemos tomar la Biblia como un todo, en lugar de leer los versículos sencillos y conocidos, mientras dejamos de un lado los que nos sugieren desafíos. Si en verdad queremos que Dios nos hable por medio de su palabra, debemos acercarnos a su palabra con un todo y utilizar métodos sólidos cuando nos dediquemos al estudio cuidadoso, confiando en que Dios nos va a revelar lo que necesitamos cuando lo necesitamos. También Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Dios no pretende que eliminemos nuestro entendimiento, sino que desea informar a la mente humana con un gran conocimiento y comprensión, los cuales lo revela en parte en su palabra. La Biblia menciona muchas conversaciones que Dios tuvo con personas, así como Enoc, Abraham, Moisés y Job. También las muchas conversaciones que Jesús tuvo con muchas personas durante su ministerio terrenal. Dios no pasa por alto la razón humana, sino que nos invita a someterla a su palabra y a su sabiduría a la hora de cooperar con nuestra salvación. Ahora bien, la razón humana sigue siendo humana, y como es así, es vulnerable a cometer errores y de ser víctima de engaños. La razón humana no es segura y que no se equivoca. Es posible que la razón haga a un lado a Dios para tratar de resolver las cosas por su cuenta, lo cual significa colocar el yo a la par de Dios o por encima de Él a la hora de pensar. Las personas pueden acercarse a las Escrituras con un espíritu arrogante y crítico, pensando que ya lo han oído todo y que no hay nada nuevo. Cuando nos sentimos importantes, seguros de nosotros mismos, autosuficientes y sin necesidad de nada, descuidamos nuestra relación con Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento, que es limitado, y en nuestro pensamiento defectuoso y engañoso. Por cierto, el tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Jesús hacía frente a los que le hacían preguntas con un sencillo: escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Siendo Él mismo la palabra viviente, señala las Escrituras diciendo: ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros como siervos de Dios debemos hacer la misma obra.
y es que las verdades importantes de la palabra de Dios son puestas a un lado para dar lugar a las teorías y a las especulaciones humanas. En este tiempo se hace parecer a la palabra de Dios como misteriosa y oscura para excusar la violación de la ley de Dios. Cristo reprendió estas prácticas en su tiempo. Cristo enseñó que la palabra de Dios había de ser entendida por todos. En este tiempo se le ha quitado a la Biblia su poder y los resultados se pueden ver en la disminución del tono de la vida espiritual. Nosotros presentemos la verdad tal cual es en Jesús. Aclaremos los requisitos de la ley y del Evangelio. Hablemos a la gente de la vida, del sacrificio y de la abnegación que Cristo llevó, de su humillación y muerte, de su resurrección y de que subió al cielo, de que está intercediendo por nosotros en las cortes de Dios y de su promesa: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, como dice Juan 14:3. El llamado es que no utilicemos formas incorrectas de leer la Biblia, así como buscar que concuerde con nuestro punto de vista, elegir textos al azar sin propósito, escoger las partes que me gustan y rechazar las que nos distinguen. En vez de eso, debemos leer la Biblia con formas correctas, buscando aprender la voluntad de Dios, hacer un estudio sistemático, o más bien dicho, un estudio organizado y constante, y no rechazar ningún texto, sino analizarlo todo. ¿Aceptas el llamado de Dios?